Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos en esta noche de sábado. Me da gusto de poder verlos aquí a cada uno de ustedes, de verdad. Yo me siento gozoso y feliz de ver la cara de cada uno de ustedes, porque es bonito venir a la casa de Dios a glorificar su nombre de Dios. Porque qué triste los que están allá afuera en la calle, mis amados hermanos, que están perdidos en el mundo. Pero usted y yo que estamos aquí en la casa de Dios, glorificando al santo nombre del Rey de Reyes, seamos bienvenidos en esta noche. Dios le bendiga a la hermana que estuvo coordinando el servicio, al igual el hermano que trajo la cadena de coro. Dios le bendiga al hermano también, el pueblo de Dios que es usted. Sea bienvenido, del más pequeño hasta el más grande. Amén. Les pido que se pongan de pie, ya que Dios ha puesto en mi corazón un mensaje para compartir con ustedes. Dios le bendiga al ministerio de alabanza, mi hermano Mario, mi hermano Luisito, mi hermano Jacobo, vamos a estar orando por él, mi hermano también, que se levante. Es tiempo ya, amados hermanos. El Evangelio de San Marcos. Vamos a estar en los evangelios hoy. Ahora vamos a dar inicio en el evangelio según San Marcos. Capítulo 9 en el versículo 14 para llegar hasta el 29. Yo voy a empezar con el 14 y usted es el que sigue y así llegar hasta el 29. Aleluya. En el Evangelio de según San Marcos, capítulo 9, en el versículo 14 en adelante. ¿Lo tienen? Aleluya. La palabra siempre se lee bajo la guianza del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. La palabra dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él ensartaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, tráeme a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo han de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer a él, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, respondió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte,
¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amado Dios y buen Padre, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria, papá, en esta hora de la noche, Dios. Es un honor y privilegio, Padre bendito, de poder, Señor, llegar una vez más aquí en tu casa de oración para venir a adorarte, para venir a exaltar tu nombre, Dios. Gracias te damos por este privilegio, Padre. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes delante de ti, Señor. Toma el control, Padre, una vez más de este lugar. Toma el control de mi vida, Padre. Úsame, Señor, en este momento, Padre eterno. Sea yo, Dios mío, un instrumento puesto en tus manos, Señor. Usa mi boca, mis labios, Padre. Desata mi lengua, Dios eterno, para poder predicar tu palabra en esta noche, Dios mío, para que tu nombre sea enaltecido. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pueden sentarse un momento. Amados hermanos, hoy les voy a compartir cuando Jesús empezó su ministerio. Sabemos que solamente 3 años Dios duró con el ministerio, mas son 33 años el total que vino Él a estar en este mundo. Si nos preguntamos por qué solamente 3 años de ministerio y los 30 años que hizo Él, esos 30 años. Amados hermanos, Él siendo Jesús, el Hijo de Dios, su pasatiempo de Él era pasar intimidad con el Padre. Era el pasatiempo de Él de todos los días. Cada mañana se levantaba muy temprano a presentarse delante del Padre. Tenía una intimidad de todos los días con el Padre. Aleluya. Y durante 30 años Él estuvo haciendo, preparándose, porque sabía que los 3 años que iba a trabajar en el ministerio no iba a ser tan fácil, porque con su vida iba a ser pagado el pecado y iba a ser clavado en aquella cruz del Calvario. Por eso en su pasatiempo era pasar el tiempo con Dios, orando, clamando a Él, aunque Él era el mismo Dios, el Hijo de Dios, pero sabía que también estaba en una carne, igual que tiene usted, igual que tengo yo. Porque la primera batalla que nosotros tenemos es con nosotros mismos, con la carne que usted tiene y con la carne que yo tengo, que no se quiere sujetar a Dios. Entonces, para poder dominar esta carne, para poder vivir el Espíritu, tenemos que estar en constante oración con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque el Evangelio no es juego. El Evangelio es algo serio. Sabía nuestro amado Jesucristo lo que le iba a esperar. Era un trabajo, no era cualquier trabajo fácil, porque sabía que habían venir hombres, mujeres enfermos, iban a venir endemoniados. Por eso el tiempo pasó más orando, pasando intimidad con el Padre. Y ese es de nosotros que debemos de aprender del Maestro Jesús. Pasar todo el tiempo en intimidad, orando,
clamando a Él. Si nosotros tomamos estos pasos que nos dejó el Maestro, créame, usted será diferente. Yo seré diferente. ¿Por qué? Al tener intimidad con Dios, al tener comunicación con Dios, usted empieza a conocer más a Dios. Porque para poder conocer a Dios, tenemos que pasar intimidades a solos con Él. Tenemos que pasar buenos ratos con Él para poder conocerlo. Aunque Él lo conoce muy bien a usted y me conoce muy bien a mí, pero nosotros, ¿cuánto lo conocemos a Él? ¿Cuánto lo conocemos a Él si no tomamos un tiempo de intimidad con Él? No lo vamos a conocer. Tenemos que llegar a conocer a Dios cuando llegamos a tener una intimidad con Él. Amados hermanos, la iglesia hoy, en estos tiempos, no tienen esa comunión con Dios. Pero debemos de aprender como Jesús. Oiga lo que hizo Jesucristo. Pasó buen tiempo orando, clamando. Era el tiempo de Él. Iba de la madrugada a orar, a clamar al Padre. Amados hermanos, y aquí el Evangelio de San Marcos nos habla, nos relata aquí la historia de Jesucristo. Y cada vez cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a llamar a uno por uno de sus discípulos. Él eligió sus discípulos, no sus discípulos eligió al Maestro, sino que el Maestro eligió sus discípulos, los que iban a trabajar con Él. Él eligió. Y cuando los eligió, la palabra que les dijo: si quieres ser mi discípulo, primeramente, niégate a ti mismo. Si quieres ser mi discípulo, deja todo para poder seguirme. Para ser verdadero discípulo de Dios, tenemos que dejarlo todo. No solamente una parte, no solamente los que nos conviene, y los que no nos conviene no lo vamos a dejar. No. A mí me enseña la palabra que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, deja todo. Deja todo. Para ser verdadero discípulo de Dios, tenemos que dejar absolutamente todo. Los discípulos de Jesucristo lo dejaron absolutamente todo y lo siguieron a Él. Para ser seguidor de Cristo y para ser verdadero discípulo de Dios, uno tiene que dejar todo. ¿Qué todo podemos dejar? Empezando con la carne. Segundo, el mundo. Todo esto tenemos que dejarlo. Antes estábamos ahí, pero cuando Dios lo llamó a usted para ser discípulo de Él, usted y yo tenemos que tomar la decisión de dejarlo todo. Porque si no estamos dispuestos de dejar todo, no podemos ser discípulos del Señor. Es la realidad, amados hermanos. Ahorita veo, escucho por ahí, todos son cristianos. Yo pertenezco a la iglesia tal, yo me congrego en tal iglesia. Todos, lastimosamente, cristianos. Pero Dios no va a venir por cristianos de nombre, sino que Dios va a venir con aquel y con aquel que pasa intimidad con Él. Amén. Dios lo conoce a usted, Dios me conoce a mí. Y Dios eligió a sus discípulos. Dejen todo y sígueme. Y ellos obedecieron. Dejaron todo. Pregunto, nosotros hemos tomado la decisión de ser verdaderos discípulos del Señor. Si verdaderamente hemos tomado la decisión
de ser verdaderos discípulos de Dios, debemos de dejar todo. Todo. Para hacer eso no es fácil, amados hermanos. No es fácil, para dejar todo. Tenemos que dejar unas cosas y otras cosas no queremos dejar. Pero para ser hijos de Dios, tenemos que dejar todo lo que Dios no le agrada. Y aquí, amados hermanos, en el 14, dice aquí en el Evangelio de Marcos, Jesús dice, sana a un muchacho que estaba endemoniado. Por eso, amados hermanos, hoy casi no se ve mucho eso. Echando fuera demonios, sanando enfermos. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, Dios no ha cambiado. Y Dios dice aquí en su bendita palabra en el Evangelio de Marcos, cuando llegaron, dice, a donde estaban, los otros discípulos vinieron, dice, que había mucha gente y su alrededor, y que los maestros y la ley estaban discutiendo con ellos. Pero ¿qué es lo que estaban discutiendo? Dice aquí el 15, al ver a Jesús, la gente se puso, dice, muy contento, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo para ver a Jesús. Todos estaban ahí. Y al ver a Jesús, dice, tanta gente que estaban ahí, él se sintió gozoso, contento, así como me siento yo. Yo me siento contento verlo a usted aquí en la casa de Dios. Yo me siento gozoso cuando usted lo ve aquí en la casa de Dios. Porque eso me dice que usted necesita de Dios como yo necesito de Dios. Y en ese momento Jesús dice, se alegró, se contentó y toda la gente se acercaron a él y lo saludaron al maestro. Y Jesús dice, les preguntó, porque ahí estaban hablando y hablando, pero no entendía qué es lo que estaba pasando. Y el versículo 16 dice, Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno dice, de los que estaban ahí, le dijo, maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar, decía el padre del muchacho. Y el 18, cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae en el suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Lo que estaban discutiendo ahí, amados hermanos, que cuando Jesús llegó ahí, porque el padre del muchacho ya lo habían traído, el muchacho que estaba poseído de un espíritu malo, le habían traído a sus discípulos. Y sus discípulos, dice, no lo pudieron echar, ese demonio que tenía ese muchacho. No le pudieron echar. Si nos preguntamos nosotros, cuando Jesucristo llamó a cada uno de sus discípulos, el mismo Jesucristo, Él los eligió. Y los discípulos tomaron la decisión de seguirlo a Él. Y el tiempo cuando los discípulos andaban tras del maestro, ellos se daban cuenta cómo oraba el maestro. Ellos se daban cuenta echar fuera demonios. Ellos se daban cuenta cómo operaba el maestro por medio de milagros, por medio de prodigios, por medio de todas esas cosas.
Los discípulos andaban tras de él, andaban tras del maestro, pero llegó un momento que un hombre le trajo un hijo que estaba endemoniado a sus discípulos para ver si algo habían aprendido los discípulos del maestro. Por eso, amada iglesia, para ser discípulo de Dios no es tan fácil. Nosotros tenemos que aprender como el maestro. No solamente de nombre vamos a tener cristianos. Tenemos que ser verdaderos discípulos de Dios. Porque llegará momentos que le van a decir algo o le van a pedir un favor para que vaya a orar por alguien que está enfermo, que está en una cama, que está en un hospital. Va a llegar un día que ustedes le van a llevar con una persona, hasta puede ser, está endemoniado. Por eso un verdadero discípulo de Dios tiene que estar preparado, ungido por el Espíritu Santo todo el tiempo, las 24 horas del día, todo el tiempo. Porque no sé qué me espera al salir de esta puerta. Aleluya. Tengo que estar dispuesto. Si me piden oración, tengo que ir. No voy a decir que sabe que no tengo tiempo ahorita. ¿Sabe qué, mi hermano? Mi hijo está endemoniado o mi hermano está endemoniado. Por favor, vaya a orar por él. ¿Qué puedo hacer? ¿Voy a tener miedo? Si tengo una relación con mi papá, si sé que a quién le sirvo, jamás le voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque no soy yo. Él es el que va a hacer la obra, no yo. Amados, aquí dice, le trajeron al muchacho, sus discípulos, y los discípulos no lo pudieron echar. Le decía que los discípulos andaban tras del maestro, pero después de tanto tiempo andaban tras del maestro, jamás ellos le preguntaron, enséñanos cómo echar fuera al demonio, enséñanos a hacer esto, enséñanos a hacer el otro. No, lo único que sí le pidieron a él, es como le decía al principio, que el maestro todo el tiempo, su pasatiempo de él era la oración y el ayuno. Era el pasatiempo de él. Y sus discípulos se quedaban admirados. Porque todo el tiempo ora. Porque es solamente de oración, solamente de oración, solamente de oración. Y se les ocurrió preguntarle al maestro y decirle, maestro, enséñanos cómo orar. ¿Dónde dice eso? Lucas capítulo 11, versículo 1. En el Evangelio de Lucas, esa es la pregunta que le hicieron al maestro. Pero nunca le dijeron, enséñanos cómo echar fuera demonios. Enséñanos cómo poder orar por alguien. Enséñanos cómo sanar a alguien. No le preguntaron. ¿Por qué? Porque el más tiempo que pasaba Jesucristo era orando, era orando, era orando, era orando, era orando, era orando, era orando. Por eso los discípulos se admiraron. Enséñanos a nosotros también cómo orar. Porque no sabemos orar, maestro. Enséñanos. Y aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo 1, ¿qué dice aquí? Aconteció que estaba Jesús orando. Ahí otra vez. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Aleluya. Amén. Eso es lo que le preguntaron a sus discípulos, al maestro. Enseñar cómo orar. Es lo único que le preguntaron a él. Pero no le preguntaron cómo echar fuera demonios. Porque la oración más que suficiente para echar fuera demonios. Hay altas jerarquías de demonios. Hay altas
categorías de demonios. Uno tiene que saber eso, con quién está hablando, con quién está peleando, amados hermanos. Hay demonios que no tan fácil se van a ir, de alta jerarquía. En el mundo espiritual hay rango de demonios. Aleluya. Hay rango de demonios, amada iglesia. Y aquí le dijeron al maestro y sus discípulos. Aconteció, dice, que estaba Jesús orando como siempre en un lugar. Él siempre se apartaba en un lugar a solos hablando con su papá. Eso es lo que debemos de aprender nosotros, amada iglesia. Pasar intimidad con el Señor. Orar con el Señor. Especialmente todos los que servimos aquí, mis amados hermanos. Todos los que predicamos aquí. Debemos orar lo suficiente para traer un mensaje poderoso en este lugar. Porque si no oramos, ¿qué mensaje vamos a traer? ¿Qué mensaje le vamos a dar a usted? Vamos a ser como los que están allá afuera también. Una iglesia más. No. Déjame decirle que no. Porque el hombre no nos puso nosotros aquí. Sino que fue Jesucristo. Si fue Jesucristo nos puso aquí, tenemos que hacer la voluntad de Él. Y decían sus discípulos aquí. Aconteció, dice, cuando enseñaba Jesús. Aconteció cuando estaba Jesús orando. En un lugar, desde cuando terminó de orar, un discípulo le dijo: Señor, enséñenos a orar como Juan enseñó también a sus discípulos. Y mire, Juan el Bautista, ¿qué es lo que hizo él? Juan Bautista dice en la Biblia que nunca, jamás haya nacido otro hombre como el Juan Bautista. Pregúntese quién era Juan Bautista. ¿Era un hombre preparado? ¿Era un hombre que estudió académico? No. Pero su pasatiempo de él era orar. Su pasatiempo de él era clamar. Cuando uno ora, cuando uno clama, el mismo maestro de maestros lo va a capacitar. Te va a enseñar cómo orar, te va a enseñar cómo predicar, te va a enseñar cómo leer la Biblia. Él te va a enseñar de todo. Él te va a enseñar, Él te va a capacitar. Era su tiempo Juan Bautista también. Por eso los discípulos, enséñanos tú a orar como Juan Bautista enseñó también a sus discípulos. Por eso, los discípulos de Jesucristo, lo único que le preguntaron es que les enseñara cómo orar. Aleluya. Y aquí dice, regresamos otra vez, San Marcos capítulo 9, versículo 18. Cuando el Espíritu se entra en mi hijo, él se cae en el suelo y empieza a echar espuma por la boca, sus dientes empiezan a rechinar y él, dice, se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo y ese espíritu malo, pero no han podido. Ahora el 19. Jesús les dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? En otras palabras, para poder echar fuera demonios, ¿a quién primeramente debemos de confiar? En Dios. Porque Él, una vez más, es el que hace la obra, no usted. Porque aunque usted haya 3, 4, 5 diplomas que tiene colgado en la pared, otros aquí, otros acá, pero jamás le va a poder su teología mostrar al demonio: salte afuera, salte de afuera. Jamás va a poder hacer eso. Jamás. Para poder echar fuera demonio, tiene que ser usted ungido por el Espíritu Santo. Para poder hacer eso.
no una diploma. Iglesia, no estoy en contra de esto. No, es una bendición de obtener una diploma. ¿Cómo no? Es una bendición eso. Me gustaría yo eso. Pablo dijo también. Porque el único encuentro en la Biblia que puede estudiar Pablo. Aleluya. Dice Jesús, ¿por qué dice? No han aprendido a confiar en Dios. Han estado conmigo, caminan conmigo. Ustedes miran lo que yo hago, pero ustedes su confianza no tienen en Dios, mi Padre. ¿Qué han aprendido entonces? ¿Y qué nosotros aprendemos eso? A veces nosotros estamos sentados en la iglesia, a veces nosotros cantamos, a veces nosotros predicamos, pero nuestra confianza todavía no está en Dios. Óigame, ¿y hasta dónde vamos a llegar entonces? Para poder cantar, para poder alabar, para poder glorificar, para poder ser discípulo de Dios, primeramente, confiar en Dios. Oiga lo que dijo Jesús. ¿Por qué dice? No han aprendido a confiar en Dios. ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? Entonces el día que yo no voy a estar con usted, ¿qué van a poder hacer? Por eso, nosotros, mientras que el maestro está aquí, nosotros debemos de aprender como el maestro. Para ser discípulos tenemos que hacer como el maestro, lo que nos enseña el maestro. Aquí los discípulos, el maestro se molestó con ellos. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Para que ustedes aprendan. Es lo que pasa con el pueblo de Dios. Están años, décadas en una iglesia, pero siguen igual, sin aprendizaje, repitiendo el grado todo el tiempo. ¿Usted le gustaría a su hijo o su hija repite el grado cada año? ¿Que es aprobado cada año? Ay, papá, no pasé mi grado. ¿Qué le va a decir? Qué bravo, mi hijo. Bravo. Good boy. Good job. ¿Le dice a su hijo? No creo. Se tiene que molestar. ¿Qué pasó, hijo? ¿No estudiaste o qué? Así es nuestra vida espiritual con Dios. Tenemos que elevarnos a cada año, hermanos. No vamos a estar así todo el tiempo. Entonces, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a llegar aquí a 5 años si Dios no viene? Vamos a estar lo mismo. Aprobando los años. Aprobando los años. Dice el maestro, tanto tiempo que estoy con ustedes, pero no han aprendido nada. ¿Hasta cuándo van a aprender? ¿Por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Les dijo, ahora sí, tráigame aquí el muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu, dice, malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho. En gran fuerza, el joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Empezó a sacudirse él solito cuando empezó a ver al maestro. Con solamente ver al maestro, él se torturaba. Con solamente ver al maestro, él se atormentaba, porque así es el demonio, amada iglesia. Cuando mira a un hijo de Dios, solamente de verlo, se molesta, se siente mal. ¿Por qué? Porque no combina esos espíritus. Dice aquí, solamente al ver al maestro enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. Y el joven, dice, cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasó esto? Y el padre respondió, desde que cuando era pequeño. Imagínense cuántos años llevaba el pobre niño endemoniado, sufriendo. Imagínense el padre, el dolor del padre, el dolor de la madre, viendo ese muchachito ahí endemoniado. Aleluya.
Y quería una sanidad, quería una liberación por este niño, por este joven. Y el versículo 22. Desde entonces dice, el espíritu malo, dice el papá del muchacho, siempre ha querido matarlo. Y lo arroja, dice, en el fuego o en el agua. Por favor, dice, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros, decía el padre de este muchacho. El demonio quiere matar a mi hijo. Lo quiere meter en el fuego, lo quiere meter en el agua, lo quiere matar. ¿Qué puedo hacer? Estaba entristecido el papá del muchacho. Y el 23, versículo 23 dice, Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? ¿Para qué? ¿Puedes confiar en Dios? Para él que confía en Él, todo es posible. Todo aquel que confía en Dios, dice Jesús que todo es posible. Todo aquel que cree en Dios. Porque a veces no creemos en Dios. Cuando nos diagnostica una enfermedad, a veces creemos más en el médico que nos dijo que tenemos esa enfermedad que creer en Dios. Amados hermanos, y le preguntó aquí al padre, ¿crees en Dios? Y dijo él, sí, Señor. Sí. Y el 24 dice, enseguida el padre gritó, sí confío en Dios. Ayúdame a confiar más todavía. Yo confío en Dios. Yo creo en Dios, pero ayúdame para confiar más y creer más en Dios. Dijo el padre del muchacho. Ahora el 25. Cuando Jesús vio, dice, que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió el espíritu malo y le dijo, espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. Y el versículo 26, y el espíritu malo, dice, gritó haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía, está muerto. El versículo 27, pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron. A mí me llama mucho la atención esto. Estos discípulos que no pudieron echar fuera a este demonio, no se quedaron conformes. No se quedaron de acuerdo. ¿Por qué nosotros no pudimos echar afuera? Y eso es lo bueno que nosotros debemos pensar, que no debemos estar conformes si algo no nos sale bien. Tenemos que profundizar cuál fue el error que cometimos o cuál fue que no estoy haciendo bien, qué es lo que no estoy haciendo bien, porque esto no me salió así. A veces uno se queda conforme, ¿no? Estos discípulos no se quedaron conformes y dice, llevaron al maestro aparte, no delante de la gente, sino que a solos con el maestro. ¿Y para qué? Dice, más tarde cuando Jesús regresó, dice, a casa, los discípulos, dice, lo llevaron aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Dice, Jesús le contestó, esta clase de espíritu malo, que dice, solamente se puede expulsar por medio de la oración. ¿Y qué más? Ayuno. Gloria a Dios. Hay jerarquía de demonios, le decía. Hermanos, para trabajar en el evangelio de papá, tenemos que saber cómo operan los espíritus malos. Tenemos que saber cómo echar fuera. Tenemos que saber todo esto
Porque nuestro maestro nos ha enseñado. Y si somos discípulos del maestro, también nosotros, porque él mismo nos dejó la autoridad. Después de que él se fue para el cielo, le dejó delegado a sus discípulos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. En el versículo 15. Es que ya, ahora aquí ya, sus discípulos se quedaron solos. Antes andaban con el maestro. Miraban cómo hacía el maestro. Pero ahora, después de que Jesucristo fue crucificado, pagó el precio del pecado, terminó su trabajo. Ahora se quedaron sus discípulos. Y aquí el versículo 15 dijo, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Primeramente, predicar el evangelio. Ese es el primer paso que él hizo, a predicar el evangelio, a dar las buenas nuevas. Por eso mucha gente no estuvieron de acuerdo con la doctrina que predicaba el Señor Jesucristo. Muchos se levantaron contra la doctrina que predicaba el maestro, que la doctrina que predicaba él era falsa, no era el verdadero. Aleluya. Pero el primero que él hizo, predicar el evangelio. Y aquí, desde que él se fue nuevamente para el cielo, dejó un delegado a sus discípulos. Y lo primero que deben de hacer, así como yo hice, prediqué el evangelio. Y aquí dice, ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Porque ese es el deber de un discípulo de Dios, a predicar el evangelio. Voy predicando el evangelio a toda criatura. Hermano, a veces cantamos esto, pero lo cantamos por querer cantar y no lo estamos haciendo. Tanta gente se está muriendo sin Cristo. Tanta gente se está muriendo borrachos. Tanta gente se está matando unos a otros. Necesitan el evangelio de Dios. Dios nos ama a todos por igual, no hace acepción de personas. Por eso está usted y yo, para llevar el evangelio de Dios. Es lo que nos dice la bendita palabra aquí, ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Si usted ya es salvo ya, gracias a Dios por eso. Hable a otros y usted va a ganar una alma para Dios. Y el mismo Dios que está allá arriba le va a agradecer en aquel tiempo por un alma que se arrepiente de sus pecados, que por un alma que se acerca a Dios. Lo primero que dijo así un discípulo, ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted salga de su responsabilidad de predicar el evangelio. Si cree, qué bendición. Si no cree, es problema de él o de ella. Pero usted ya salió de su responsabilidad de predicar el evangelio a su compañero de trabajo, puede ser hasta a su jefe. A ver, nosotros no queremos hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo nos damos un testimonio que somos cristianos. Eso es lo que pasa cuando nosotros no nos animamos de hablar el evangelio. ¿Por qué? Porque lo primero que van a hacer, se van a reír. ¿Cómo crees tú que me voy a ir allá donde vais? Mira cómo hablas, mira cómo te vistes, mira cómo te comportas para ser igual como tú. No, mano, disculpe esta palabra que yo uso. Mejor prefiero así como estoy más tranquilo así. ¿Para qué estoy pecando contra Dios? Juego un evangelio. Hermano, con solamente de dar el testimonio que somos hijos de Dios, más que suficiente, estamos predicando el evangelio de Dios.
Porque con nuestra hablada ellos van a ver que somos diferentes. Nuestra manera de caminar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comportarse, ellos se van a dar cuenta que somos diferentes que ellos. Con el testimonio damos y predicando el evangelio de papá. Porque si no damos el testimonio, ¿cómo vamos a predicar el evangelio? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, pero más el que no será condenado. Ahora el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán que fuera demonios. Hablarán que nuevas lenguas. Aleluya. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mamífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? ¿Dónde se ha quedado eso? Ahora dice, no, eso fue en el tiempo de Jesucristo. Ahora ya no. Si mismo Jesucristo dijo a sus discípulos. Si somos discípulos de Dios, al principio, para ser discípulos de Dios, tenemos que, primer punto, dejar todo. Todo es porque todo. Si no estamos dispuestos a dejar todo, nos falta para ser discípulos de Dios. Tenemos que, si no pudimos dejar todo en el 2023, ahora en el 2024, tomamos esa decisión de dejar todo, amada iglesia. Ahora es tiempo, ahora más que nunca, Dios lo quiere usar a usted. Dios lo quiere levantar a usted. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que... Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Si no creo, va a ser un poco difícil. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Al principio, los discípulos no pudieron echar fuera demonios. Andaban tras del maestro, pero no habían aprendido nada. Pero ellos no se quedaron conformes. Preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio, ese espíritu malo? Y dijo Jesús, ¿sabe qué, muchachos? Les falta más oración. Oren más. Pasen más tiempo con Dios. Por último, y este género solamente se va a salir con ayuno. Estamos ayunando. Cuesta. Gigi Ávila, en aquel entonces, yo miraba la predicación del hermano, me gusta mucho cómo predicar. Llenaba estadios. Y un día contaba él, le trajeron un demonio, un endemoniado. En el púlpito lo subieron y le preguntaron que orara por ese hombre. Y él dijo, en ese momento, quiso echarlo. Y el espíritu malo se rió. Se rió del hermano Gigi Ávila. Intentó de nuevo. Nuevamente se rió. Y eso dijo, algo está pasando. Así como dijeron, los discípulos no estuvieron de acuerdo, se metieron con el maestro aparte, le preguntaron, ¿qué es lo que hizo el hermano Gigi? Le preguntó al maestro, ¿por qué, Señor? No pude echar ese demonio. A ver qué. Mete en tu cuarto y ayuna, empieza a ayunar. Y yo te voy a dirigir cuántos días el ayuno que vas a hacer. Gloria a Dios. Él se metió solo con el maestro en ayuno y oración. A los 5 días le habló el maestro. Ahora puedes levantarte. Levanta tu ayuno y ora por el hombre. Cabal. Levantó el hermano Gigi Ávila, fue a orar nuevamente por el enfermo que estaba endemoniado. A orar.
expulsar. Primeramente empezó a reír otra vez el demonio. Dijo, oye, ya, no, es mentira de Dios. Yo ya recibí la autoridad de Dios. Ahora, en el nombre de Jesucristo, te me vas. Sal de este muchacho, decía él en ese momento. Por eso, amada iglesia, para trabajar en el trabajo espiritual no es fácil. Tenemos que estar bien conectados con Dios, bien conectados con Papá, en la oración. Es posible ayunar. Ayunarte. Tanto nos hace falta, iglesia. Si nosotros empezamos a hacer esto, nuestra vida será diferente. Nuestra vida será un poco mejor, iglesia. Hagamos esto en el nombre de Jesucristo. Ahora esta iglesia misionera Monte Sinaí, este año, el año pasado casi no tuvimos casi ayuno, pero este año cada 2 meses estamos dirigiendo un ayuno en la mañana, de las 5 de la mañana en adelante. Hoy fue el primero y cada 2 meses. El otro será en marzo, la segunda semana de marzo. Eso va a ser, si Dios lo permite. Si Dios no ha venido todavía, vamos a seguir orando, ayunando. Si es posible, haga usted a solos también para Dios. Encierra su cuarto. Clame a Dios. Iglesia, es más tiempo ahora que busquemos la presencia de Dios. Ahora más que nunca, levantémonos. Y Dios lo va a usar grandemente en este año 2021. Póngase de pie, iglesia. Vamos a orar un momento. Vamos a clamar. Esto ha sido el mensaje de esta hora de la noche. Aleluya. Usted necesita oración. Está pasando por una enfermedad. Pasa aquí enfrente. El púlpito está abierto, hermano. El púlpito está abierto. Venga, pase. Vamos a orar por su vida. No sé lo que está pasando su vida, mas Dios conoce. Usted tiene la necesidad de oración. Venga, vamos a orar por su vida. No se quede así. Todo lo que necesitan oración. Venga, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Vamos a orar por su vida. Vamos a clamar. Si todo está bien, qué bueno. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, te damos las gracias, Dios. Te damos la Sé que estás sí, Padre bendito. Gracias. Gracias, por Dios. tu camino. Sí, Padre bendito. Tu presencia, Señor. Te mueves Tu presencia, Padre, se mueve en este lugar. Tu presencia, Padre, trayendo se mueve, Señor, en cada corazón. Se mueve en cada vida, Yo Padre. sé que estás Oh, sí, Señor. Estás aquí, Padre. Tu presencia, Señor. por tu camino. Tu presencia, Padre. Aleluya. Poderoso Dios. Mueves en un pueblo Sí, Señor. Padre, tu presencia, Dios eterno. trayendo Oh, sanidad. poderoso Dios. Con mi fe Sí, Señor. te Sí, Padre. alcanzaré. Sí, Padre bendito. Aleluya. Con mi fe Sí, Padre, ayúdanos. te Aumentanos, Padre, la fe. tocaré. Ayúdanos más, Padre, a creer más en ti, papá. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios. Aumentanos, Padre, la fe. Oh, Espíritu de Dios. Con mi Oh, Espíritu fe Santo. te alcanzaré. Padre bendito. Con mi Enséñanos, Dios, te tocaré. enséñanos, Padre, cómo pasar tiempo contigo. Enséñanos, Señor, cómo tener más fe, Padre. Enséñanos, Dios, porque nos cuesta creer.
atrás. Tú eres el mismo Dios de ahora, Padre. Y hoy en esta noche, Dios, Yo sé que estás, hemos meditado en tu palabra, Padre, siento tu cambio. sobre el joven, Señor, que tenía un espíritu malo, Señor, Pueblo, Dios de Israel, trayendo sanidad. que no lo podían echar, Con Señor, mi fe Dios de te Israel. alcanzaré. En esta noche, Padre, Con te pedimos mi fe que nos te ayudes tocaré. a orar más, Mi que nos ayudes, Padre, a clamar más, que nos recibiré. ayudes, poderoso Señor, a buscar más tu presencia Que tú a cada día, Dios. amado, yo seré. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que han pasado delante de ti en esta noche, Dios, en el altar. Con mi Yo no sé, fe Padre, la necesidad de ellos. te Yo no sé, tocaré. Señor, de lo que está pasando, Dios, Milagro en la vida de ellos, Dios. Pero en esta noche, yo me uno en oración con ellos transformado. para que una sola voz, Dios, nuestra plegaria llega delante de ti. Nuestro clamor llega delante de ti, Padre. Mi hermano vuelve, Dios. Está delante de ti en esta noche, Padre. Sea tu mano poderosa extendiendo sobre él en este momento. Sea tu Santo Espíritu, Padre, sobre la vida de él. Señor, sea tu mano fortaleciéndolo, Dios. Porque hay momentos, Adorando tu llegan tantos pensamientos nombre. negativos, Dios.
ponga en ti, Señor, para que todo salga bien, Padre, adorando en este año tu 2024. En el nombre de nombre, Jesucristo te pido, Padre. me olvidaré de mí. Oh, Espíritu Santo, por ahí Y me humillo delante de ti, Señor. Yo me uno también en oración. que tu gloria Sea tu mano poderosa, Dios. llena este lugar, Oh, poderoso Dios, te alabo, Dios. que tu Sea tu mano poderosa, Dios, desciende gloria sobre la vida de llene mi joven. ser, Sea tu Señor que fortaleciéndolo, tu Padre. gloria Sea tu Padre dando esta fuerza que Él tanto lo necesita, llena Padre. este Sea tu bendito Dios, levantándolo, Padre, en este año 2024. Porque solamente tú puedes levantarlo, solamente tu Padre puede transformarlo, cambiarlo. Dios mío, tal vez Él mira tu sanidad, encuentro libertad en tu ahora Dios es presencia, tiempo que su mirada de Él, encuentro hoy perdón, porque tú eres el único encuentro salvación que nunca le en falla, tu Dios. presencia. Padre, en el nombre de Jesucristo. Correremos hacia el cielo y correremos hacia el cielo amamos tu presencia, Tú eres el mismo Dios de nuestros amamos antepasados, tu Padre. presencia, oh Dios. Aumentelo, Padre, la fe. Amamos tu presencia, oh Dios. Su mirada de ella puesta en Amamos ti, tu Señor. presencia, oh Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia el cielo y
nuestra vida. Guarda, Señor, nuestra salida. Guarda, Padre mío.